Vean, intraaxial, ¿en dónde les gustaría, con lo que les acabo de decir, que vamos a hacer un diagnóstico topográfico intraaxial? ¿En qué parte? Pues alguna alteración de la corteza cerebral. Exacto, en la corteza cerebral, en donde ustedes gusten, puede ser temporal, occipital, frontal. Es decir, ¿qué les va a dar, por ejemplo, datos cuando ustedes cuando ustedes están haciendo un diagnóstico sindromático? Que cuando dicen, por ejemplo, un diagnóstico, un síndrome de afección a funciones mentales con alteraciones en el lenguaje, un síndrome afásico, ¿no? Estas funciones son de la corteza cerebral y ya saben que está el área de Broca, el área de Wernicke y todas estas funciones de la corteza cerebral. Todas esas funciones corticales, esos son, cuando ustedes dicen, bueno, tiene un síndrome afásico, van a decir el diagnóstico topográfico es intraaxial a nivel de tal lóbulo, ¿no? Entonces, todas las funciones corticales, incluyendo la corteza visual, la corteza auditiva, todas las funciones del habla, del lenguaje, del cerebelo, por ejemplo, todo eso es intraaxial. Y extraaxial es, por ejemplo, este ejemplo. Vean, ¿alguien ha identificado esta lesión? ¿Alguien le ha tocado verlo en algún hospital? Esto es una tomografía axial de cráneo en donde se ve hiperintenso en esta parte. ¿Qué es esta parte? ¿Los ventrículos? Ese no es el ventrículo. Fíjense, este es el espacio subaracnoideo. Y Mm, esto que se ve, hemorragia. exacto, es una hemorragia subaracnoidea y esto que se ve hiperintenso. Y entonces aquí les va otro concepto. Cuando ustedes tienen un síndrome cefalálgico, ¿no? Secundario, que es un dolor de cabeza súbito, el peor dolor de cabeza de su vida, y cuando ustedes van y lo complementan con la exploración física, está neurológicamente íntegro. Entonces, el diagnóstico topográfico será extraaxial porque donde se está afectando es a nivel del espacio subaracnoideo, en donde no hay fibras ni funciones corticales, ni la vía piramidal, ni nada de esto que les haga que focalice algún punto en la exploración física. Y entonces eso es lo que les da el diagnóstico extraaxial, que el parénquima no está afectado. ¿Sí me expliqué en esa parte? Sí, doctora. Sí, le entendí, ok. Entonces, esta es la parte del pensamiento lógico que les digo. Si ustedes están pensando en un dolor de cabeza y ustedes lo revisan bien neurológicamente y está íntegro, entonces están revisando que toda la corteza frontal está íntegra, el temporal está íntegro, el occipital y tienen que confiar en su exploración física. Y entonces a lo mejor lo único que encuentran en la exploración son son signos meningios. Y las meninges es algo extraaxial porque está fuera del parénquima cerebral. Y entonces, ¿qué irrita las meninges? La sangre. Y entonces los diagnósticos etiológicos diferenciales será neuroinfección, puede ser una infección del sistema nervioso central, puede ser una hemorragia subaracnoidea, pueden ser otras causas, ¿no? Pero así es como vamos a ir haciendo los diagnósticos. Entonces, el primer nivel de diagnóstico que damos que era sindromático. Esto a través de la historia clínica y exploración. Segundo nivel, topográfico, que ustedes van a proponer si es intraaxial o extraaxial y lo más detallado posible que lleguen al diagnóstico topográfico. Y después viene el diagnóstico etiológico, que son los diagnósticos diferenciales que les puede dar la localización que ustedes propusieron, ¿no? Entonces, vamos a decir, esto ya está un poco más detallado. Y entonces el diagnóstico van a tener su diagnóstico sindromático, después van a ir al topográfico, que es intra o extraaxial, y localización difuso o focalizado, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea nos va a dar una clínica difusa, ¿no? Va a ser irritación meningia de forma generalizada y a lo mejor un infarto en el área de Broca, pues es algo más localizado. Y entonces eso es lo que tenemos que diferenciar. En cuanto a la evolución, vamos a ver si el padecimiento fue súbito, si es agudo, si es subagudo o es crónico, y esto va a depender
la enfermedad que estemos tratando, pero súbito estamos hablando que es de un momento a otro cambió algo, ¿no? Agudo, que tiene algunas horas, minutos a horas, subagudo horas a días y crónico ya semanas, ¿no? Y vamos a ver si va a ser, hay que describir si es progresivo, si es intermitente o es constante. Esto es parte del interrogatorio. Y la etiología, para nosotros hacer el diagnóstico etiológico, lo vamos a poner por grupo de enfermedades. Entonces, vamos a distinguir en etiología vascular, inflamatorio, infeccioso, tumoral, degenerativo, etc. Y esto es importante que ustedes hagan sus grupos etiológicos, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea. Si tenemos un paciente con síndrome cefalálgico de características secundarias, con una exploración física normal, neurológica completa normal, entonces será una topografía extraxial. Y si es agudo, pensaremos en algo vascular de forma inmediata. Si fuera algo más subagudo, por ejemplo, en algunos días, pensaría en algo más infeccioso o algo tumoral, o si fuera esto un proceso que lleva años, entonces pensaría en algo más degenerativo o algo más primario. Entonces es importante complementar con las características clínicas para nosotros poder hacer los grupos diferenciales. Y ya después de que tengamos esta propuesta de etiología, entonces ya haremos algún estudio complementario para corroborar lo que nosotros ya formamos en nuestro pensamiento de posibles diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar algunos conceptos anatómicos básicos. Recuerden que cuando se está formando el sistema nervioso, se van a formar el prosencéfalo, después vienen los hemisferios cerebrales, se van a dividir, vamos a tener los núcleos de la base o ganglios basales, que ahí también hay una discusión en cuanto a los nombres, pero bueno, núcleos de la base, el diencéfalo, tálamo, epitálamo, subtálamo, y después viene ya el tallo cerebral con el mesencéfalo, el romboencéfalo, con el puente y el cerebelo, ¿no? Y el bulbo. Entonces, recuerden que tenemos los lóbulos cerebrales de forma general, que es el frontal, el parietal, el temporal, el occipital. Luego viene el tallo cerebral, que la característica del tallo cerebral es que de aquí nacen o surgen los nervios del cráneo, excepto cuáles. ¿Cuáles recuerdan que no salen de ahí? El primero y el segundo, ¿no? Exacto, exacto, 1 y 2. Entonces, listo. Entonces, el encéfalo del sistema nervioso va a tener diferentes cortes o caras, la cara medial, la cara más lateral, y vamos a observar diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, esta que se observa aquí, que está en el centro del cerebro es el sistema límbico, que tiene que ver con nuestras emociones, el tálamo, el hipocampo, que tiene que ver, es muy importante en la memoria, y bueno, y acá el hipotálamo y la parte de la glándula de la hipófisis, ¿no? Y hacia acá, hacia el tallo cerebral. Y entonces recuerden que es importante conocer que los nervios del cráneo son unas estructuras muy importantes para la localización anatómica. Entonces, sí, apréndanse en qué parte del tallo cerebral sale cada una de estas estructuras, ¿no? Y vamos a tener las fibras de asociación, que la vamos a conocer como la sustancia blanca. Ajá. La sustancia blanca son estas fibras, que algunas son cortas, que a veces las conocemos como fibra en U, que conectan algunos giros. Algunas son más extensas, que conectan lóbulos, y algunas forman tractos, ¿no? Entonces, estas fibras de asociación es lo que vamos a ver en la resonancia magnética como sustancia blanca, y la parte del parénquima como tal se va a conocer como sustancia gris, ¿de acuerdo? Y bueno, la clasificación a nivel del tallo cerebral, pues también se va a dividir en tegmento, en el tecto y en
en la base del tallo cerebral, ¿no? Y esto es nada más por la posición, es como si como si estuviera acostado, y esta se conoce como la base del mesencéfalo, y esto se conoce como el techo del mesencéfalo, ¿no? Y acá está el cerebelo. Pero bueno, son algunas de las cosas que tienen que revisar. No vamos a profundizar demasiado en anatomía, pero sí que ustedes sepan por dónde van las principales vías, ¿no? Por ejemplo, aquí está más específico, ¿no? Esta parte de azul es la vía piramidal. Recuerden que la vía piramidal es la que lleva la fuerza, ¿no? La neurona motora superior, que es lo que conocemos así. Entonces viene desde la corteza en el lóbulo frontal, pero cuando llega al tallo cerebral pasa por la base del mesencéfalo. Entonces, si tienen un infarto en el techo del mesencéfalo, no les va a dar datos de afección a la neurona motora superior. Entonces, por eso es importante saber en qué parte de la estructura del tallo cerebral pasan las principales vías, ¿no? Como la parte sensitiva, que es esta rosa, y la parte motora, que va la azul. Y entonces, bueno, los núcleos de la base son estos núcleos que seguramente los recuerdan, el putamen, el globo pálido, que se conoce como núcleo lenticular, la cabeza del caudado. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, qué enfermedades son las que se relacionan cuando tenemos alguna afección a los núcleos de la base? Parkinson es una, doctora. Parkinson es una, que realmente lo que vamos a ver es los trastornos del movimiento. Parkinson, Corea de Huntington, todas estas enfermedades, el temblor esencial, ¿no? Todas estas enfermedades se controlan en los núcleos de la base. Y ese va a ser todo un tema que vamos a ver. Entonces, igual, si van a tener un síndrome hipercinético con temblor, entonces, la localización topográfica, ustedes van a pensar en núcleos de la base, ¿de acuerdo? No vamos a pensar en el lóbulo frontal o en algún otro lóbulo. Bueno, y la parte del sistema vascular, que va a ser algo muy importante cuando veamos enfermedad vascular cerebral. Recuerden que de forma general vamos a tener dos sistemas vasculares, un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior, que es dado por las arterias carótidas, la carótida interna, y va a llevar la sangre hasta el encéfalo y va a dar se va a formar el sistema anterior con la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante anterior, y la parte posterior, la circulación posterior, va a estar dada por la arteria basilar, que nos va a dar que va a cerrar el polígono de Willis, ¿no? Entonces, este sistema es importante entenderlo y conocerlo para saber cuáles son las manifestaciones clínicas que nos va a dar cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que les pueda dar cuando se les afecta el sistema basilar? Nada más recuerden a través de dónde va o qué es lo que pasa por acá. ¿Algún síndrome cerebeloso? Sí, puede ser. Es toda la circulación del tallo cerebral, ¿no? Entonces les puede dar afección pues, a la parte posterior o inferior del cerebro. Entonces, el cerebelo, el mesencéfalo, el puente, todas estas estructuras van por la parte, son parte del sistema basilar, ¿no? Después van a venir estas arterias más pequeñas que se llaman paramedianas o circunferenciales, que son arterias muy pequeñas, y esto vemos que se tapan muy frecuente en enfermedad aterosclerótica, ¿no? Entonces, pues esto nos va a dar algún síndrome del tallo cerebral que se llama alterno del tallo, ¿no?
Entonces, y va a ser diferente al síndrome que nos va a ocasionar, por ejemplo, si tienen una afección a la arteria cerebral media, ¿no? Que nos va a afectar el lenguaje, la fuerza, que va a ser una manifestación clínica diferente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ya conocen también la irrigación de estas estructuras, van a poder también localizar qué parte del sistema vascular es la que está afectada. Y entonces vean, todas estas, por ejemplo, esta es la arteria basilar y vean cómo va hacia el cerebelo y pasa a través también del mesencéfalo, puente y bulbo. Y la parte de la circulación anterior, pues vamos a tener un territorio que va a irrigar la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, y nos va a dar diferentes manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Y bueno, y la médula espinal, que es otra estructura, ¿alguien sabe o ha escuchado cuál es la manifestación clínica la más importante que les hace sospechar en un síndrome medular? Que esos también los vamos a ver a detalle. Hay toda una clase de síndromes medulares, pero ¿cómo sospechan ustedes que alguien tiene una lesión a nivel de la médula? La falta de respuesta simpática. Simpática, ok, pero algo que te localice más a nivel medular. La hipotensión. Hipotensión, pero es que eso hagan de cuenta que es como algo muy general. Estamos hablando como la hipotensión se los puede dar muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, no se localiza tanto en la médula espinal. Pérdida de sensibilidad. Pérdida de sensibilidad o del dolor y de movimiento. Exacto. Pérdida de sensibilidad ¿en dónde? ¿Cómo se llama eso? Los dermatomas correspondientes. O sea, les va a dar algo que se llama nivel sensitivo. Quiere decir que a partir, por ejemplo, de cierto nivel, un ejemplo, a nivel del ombligo para abajo, ustedes ya no sienten nada. Eso se llama un nivel sensitivo y eso les va a localizar, es un dato muy localizador de la médula espinal. Vamos a ver a detalle cómo vamos a diferenciar esto, pero, por ejemplo, ya ahorita con lo que estamos viendo, pues no vamos a tener afección a funciones mentales, entonces por acá ya sabemos que no va el asunto, ¿no? Y entonces, el nivel sensitivo lo vamos a buscar y vamos a buscar a qué dermatomas pertenece, ¿no? Pero un nivel sensitivo es algo que les hace pensar mucho en una afección a nivel de la médula, con afección a neurona motora superior y también la parte de la sensibilidad y la parte autonómica también va a ser muy importante. Pero algo que les localiza mucho a nivel de la médula es el nivel sensitivo. Y ahora vean, después de la médula espinal, vamos a ver que va a salir una raíz posterior y una raíz anterior y van a formar el nervio periférico. El nervio periférico se va a juntar y van a formar plexos, ¿de acuerdo? Y entonces cuando se afecta esta estructura, lo vamos a conocer como neuropatías. Algo muchísimo más fácil. Y entonces, después ya que viene la raíz anterior, posterior, se forma el nervio, entonces vamos a llegar a la terminal del axón y al músculo. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se llaman estas enfermedades? Bueno, se llaman enfermedades de placa neuromuscular o de la unión neuromuscular, ¿de acuerdo? Y también va a haber una forma, y vamos a ir viendo en la parte clínica, que ustedes puedan localizar cuando se afecta la unión neuromuscular o cuando se afecta el nervio o cuando se afecta la médula. Y después de la unión neuromuscular en el axón terminal, pues nos vamos a ir hacia el músculo y su afección se va a conocer como miopatías. Entonces, la parte clínica y de sindromáticos nos va a permitir poder dar una propuesta de localización, no solamente en el sistema nervioso central, sino también en el sistema nervioso periférico. Y bueno, recuerden que el sistema nervioso va a tener un sistema de drenaje que está formado por los ventrículos. Esto es algo extraaxial. Y bueno,
Y vean, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a el día miércoles, es cuando tenemos la clase. Vamos a ver la historia clínica y vamos a comenzar con la exploración neurológica. En un rato más, ahorita les voy a mandar los libros que vamos a utilizar para la clase. Ya les dije cuál es el principal, el de Varina Armentería, y se pueden apoyar de los otros. Mándenme en cuanto antes los equipos para poderles mandar el programa y poder organizar y ya sepan cuándo van a exponer. Van a exponer una vez durante el semestre, que cuenta el 20% de su calificación. Y ya les doy todas las fechas del semestre, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora. Bueno, pues entonces los veo en la siguiente clase. Nada más una duda, Fabiola, entonces ¿tú me mandas los enlaces para las clases o cómo están organizados? Sí, doctora, vamos a hacer un enlace que ya va a ser para casi, creo, todo el semestre, o sea, una reunión recurrente y ya con ese nos enlazamos. Ah, de acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias. Los veo entonces Gracias, doctora. el miércoles. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora.